hacía usted en Venezuela antes de llegar a Colombia? Sí, bueno, yo trabajaba directamente con el presidente Juan Guaidó, sobre todo en la dirección del despacho de la presidencia con Roberto Marrero, que hoy se encuentra preso. Ya. ¿Cómo llegó a Colombia, hace cuánto y por qué está aquí y no en Caracas? Sí, bueno, yo llegué a Colombia hace 2 semanas. Llegué junto con mi familia por una trocha por Cúcuta, en donde varios aliados ayudaron a sacarnos porque agentes del SEBIN fueron a mi casa en Caracas y fueron a buscarme a mí para meterme preso y para entregarme una supuesta citación, cosa que en 48 horas ellos dejaron paradas las patrullas fuera de casa de mis padres y fuera de mi casa. Si me iban a entregar una citación, no tenían por qué dejar esas patrullas paradas afuera. Entonces, bueno, la persecución del régimen me tocó la puerta. Sí, y supongo que eso ocurre justo después de la Operación Libertad o en esos días. Sí, en esos días precisamente de la Operación Libertad, cuando pasa lo que pasó el día 30, donde todos vimos cómo Guaidó salió con los militares y con Leopoldo López, yo tenía un día de haber llegado aquí, ¿no? Y creo que ellos me estaban vinculando con el tema de la Operación Libertad, en donde, yo tenía algún tipo de papel allí por estar cerca del presidente. Sí. ¿Qué falló ese día? Porque las informaciones que teníamos o que fuimos recopilando los periodistas luego es que todos parecían estar seguros de que los militares iban a cumplir lo que al parecer prometieron, entre ellos Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa. ¿Qué falló? Sí, bueno, yo creo que ahí falló un poco la comunicación con ellos. Ellos llegó un momento donde no se comunicaron más con nosotros. Creo que hubo allí una falla de tiempo, de momento, pero yo estoy seguro de que eso se va a recuperar y se está recuperando. Creo que muchos de ellos se están cuidando mucho porque Maduro no confía en nadie y ha puesto muchos peines. Y tanto Padrino López como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia saben que eso no tiene viabilidad y en cualquier momento se puede dar el quiebre. El día 30 ya arrancó el quiebre, pero el quiebre definitivo creo que los venezolanos lo vamos a ver más pronto de lo que todos piensan. ¿Qué tanto se acercó la oposición a esas conversaciones con Vladimir Padrino López y con el presidente del Tribunal Supremo para que ellos decidieran colaborar con una eventual caída del régimen? Porque eso lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que había unas conversaciones muy adelantadas. ¿Eso fue cierto? Sí, bueno, hay información confidencial que yo no puedo suministrar, pero sí habían conversaciones y siguen habiendo conversaciones. El propio presidente Guaidó lo ha dicho, hay muchos aliados en este momento que ya no están con el régimen, sino están con nosotros, están con la causa de Venezuela y que en su momento van a salir a la luz pública. Esos aliados, por ejemplo, ayudaron a que saliera Leopoldo López de la casa por cárcel, que lograra estar en la base militar el día 30, y el régimen ha dicho que el culpable de eso era el director del SEBIN, que se fue para los Estados Unidos. ¿Él jugó un papel en todo esto? Sí, bueno, él jugó un papel muy, muy importante. De hecho, el presidente Guaidó hace unos indultos a presos políticos, sí, entre ellos Leopoldo López, Iván Simonovic, y fíjate que el director del SEBIN, que ahorita ya no se encuentra en Venezuela, liberó a Leopoldo. Pero quien liberó a Iván Simonovic no fue el mismo director del SEBIN. Entonces, todavía hay aliados. O sea, ellos pueden sacar a un director del SEBIN, pero las tropas del SEBIN, hay muchas que están con el presidente Guaidó y que en su momento se dará a conocer. Allí pasó algo importante, es que el DIGESIN, que es otra fuerza de inteligencia, secuestró el SEBIN, es decir, los agentes del SEBIN ahora pertenecen al DIGESIN, se fusionaron esas fuerzas, es como la contrainteligencia del SEBIN. Sí. Entonces, ahora ellos allí están como revueltos y no saben en quién confiar. Sí. Cuando apareció en ese día 30, en esa imagen que, como usted bien dice, todos vimos, el presidente Guaidó junto a Leopoldo López, había unos militares que estaban atrás. ¿Esos militares ahora dónde están y qué cargos tenían? ¿Había altos oficiales ahí o eran simplemente soldados rasos? No, habían soldados, habían tenientes, había un coronel. Esos militares en este momento se encuentran, tengo conocimiento, las últimas 24 horas se encontraban en la Embajada de Brasil, en Caracas, dado que hubo personas que ellos estaban contactando que no cumplieron con la parte del trato en lo que ellos iban a hacer y tomaron la decisión de resguardarse en la Embajada de Brasil. ¿Ustedes qué opinión tienen
de las declaraciones que ha dado permanentemente el presidente Trump de que todas las opciones están sobre la mesa. Hay algunos que creen que eso solamente le da argumentos a Maduro para insistir en que aquí hay un golpe de Estado orquestado desde los Estados Unidos, que ustedes no cierren la puerta a una intervención militar extranjera. ¿Cuál es finalmente la posición del presidente Guaidó y de la gente que lo acompaña? Sí, mira, nosotros estamos claros, Estados Unidos es un gran aliado de nosotros tenemos que reconocerlo, así como Colombia es un gran aliado de nosotros y tenemos que darle las gracias a estos dos países, entre otros, que nos están ayudando, pero en especial estos dos. El presidente Trump, cuando ha dicho que todas las opciones están puestas sobre la mesa, es que están puestas sobre la mesa y se están ejecutando. El tema de las sanciones se ha venido ejecutando no solo con personas, sino hasta con instituciones. Y no solo las sanciones, sino ahorita nuestro embajador Carlos Vecchio ha manifestado a través de sus redes sociales que está teniendo y va a tener esta semana conversaciones con el alto mando militar de los Estados Unidos para evaluar distintas opciones sobre el caso de Venezuela, y eso no es poca cosa. Entrar al alto mando militar de los Estados Unidos y hablar con todos esos aliados significa que está pasando cosas importantes y que Estados Unidos tiene sobre el radar que la presión tiene que ir mucho más allá del tema de la sanción. Sí, pero una intervención militar es una cosa en la que ustedes estarían de acuerdo. Mira, ciertamente para Venezuela una intervención militar sería algo bastante complicado, ¿no? Tenemos que recordar que el tema geográfico de Venezuela no es como lo que pasó en Panamá o lo que pasó en Chile. Vive mucha gente cerca del Palacio de Miraflores. Allí se podrían poner en riesgo muchísimas vidas. Dos preguntas finales, Rafael, y agradeciendo que atienda a Caracol Radio. ¿Fue cierto en su momento que había un vuelo charter listo para que Maduro saliera hacia Cuba en alguna fecha específica de los últimos días, o eso fue un rumor nunca confirmado por ustedes? Sí, bueno, yo tengo información de unos aliados de que eso era verdad, de que personas cercanas a Maduro habían pedido unas horas para que él pudiese escapar. Al final se convirtió en un rumor, en una bola de nieve que sería muy irresponsable de mi parte decirte que yo vi el avión y que eso se habló, pero eso sí estaba sobre la mesa y bueno, todo lo que se estaba planteando para ese día creo que todavía sigue en pie, pero hay que esperar su momento. ¿Dónde está Juan Guaidó ahora? Mira, Juan Guaidó se encuentra en la sede de la Asamblea, en el despacho de la Presidencia. De hecho, estos días que lo amenazaron se encontraba en el Partido Voluntad Popular, despachando normalmente desde allí. Y bueno, Juan Guaidó es una persona que asumió la responsabilidad, y yo lo conozco de hace muchísimos años, es compañero mío del partido, los dos somos del Estado Vargas y lo conozco de hace muchos años, y es un hombre con temple y él va a seguir hacia adelante. ¿Por qué, si ustedes tienen la convicción de que parece estar tan cerca eventualmente la caída de Maduro, deciden otra vez sentarse a negociar con él? Se lo pregunto porque cada vez que se negocia con el régimen parece que el único que sale fortalecido es Maduro y la oposición más dividida. ¿Por qué? Sí, no, Guaidó lo ha dicho en varias declaraciones. Hay unas conversaciones, si ellos quieren conversar, hay que conversar, y nosotros lo decíamos. Bueno, si Diosdado Cabello, por ejemplo, se le ocurre llamar al presidente Juan Guaidó para negociar su salida o negociar la salida de Maduro, es muy difícil que Guaidó le diga que no. Ciertamente, si hay conversaciones, lo que ha dicho el presidente Guaidó es que las condiciones en esta oportunidad las ponemos nosotros, no la ponen ellos, que es lo que ha pasado en el pasado. En el pasado ellos han puesto las condiciones, nosotros habíamos aceptado y ellos no cumplían. ¿Y se está avanzando? Digamos, ¿hay algo sobre la mesa que se pueda llamar un avance o no? No, en este momento no hay avance porque el presidente Juan Guaidó ha puesto como, vamos a decir, la punta de lanza de la negociación, que primero es el cese de la usurpación y luego podemos hablar todo lo demás. Ya. Entonces, que cese la usurpación, es decir, que salga Maduro y luego podemos sentarnos ya con calma a negociar o a hablar o a dialogar las condiciones con las que pueden quedar otras personas o la que puede quedar el propio Maduro, pero primero se va él y luego podemos sentarnos a hablar. Rafael, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el contacto.